A continuación te explicaré de A a Z cómo es posible obtener un permiso de trabajo en Canadá como extranjero y cambiar su estatus de turista a trabajador y luego a residente permanente. Abran bien los oídos. Quédate conmigo hasta el final del video para que aprendas qué debes hacer exactamente y cuáles son las etapas de este proceso. Sin más preámbulos, ¡vamos! Juan llegó a Canadá como visitante con un plan de disfrutar de las maravillas naturales del país y mejorar su nivel de inglés. Pero después de unos días en el país, Juan se dio cuenta que le gustaría quedarse más tiempo y trabajar para ganar dinero y continuar su aventura. Juan comenzó a buscar trabajo en línea y descubrió que hay muchos empleos disponibles en Canadá, especialmente en el sector de la construcción. Él decidió enviar muchos CVs y muchos currículum u hojas de vida y tuvo la suerte de recibir una respuesta positiva después de múltiples tentativas de una empresa que estaba desesperadamente buscando trabajadores. La empresa estaba muy interesada en contratar a Juan, pero en el encuentro con el empleador, Juan se llevó una gran sorpresa. Le informaron que necesitaba obtener un permiso de trabajo y que sin ese permiso no sería posible que lo contrataran. Juan se dio cuenta de que no sabía cómo obtener un permiso de trabajo, pero como Juan es un muchacho entusiasta, positivo y con fe activa, comenzó a buscar en línea y encontró información sobre el programa de trabajadores extranjeros temporales. Después de leer sobre este programa, Juan se dio cuenta de que necesitaba un LMIA para poder trabajar legalmente en Canadá. Él se puso en contacto con su posible empleador para explicarle que existía una manera para que las dos partes se beneficiaran y le pidió su ayuda para obtener un LMIA y presentar una solicitud de permiso de trabajo. La empresa aceptó hacer el proceso del LMIA para Juan y presentar la solicitud de permiso de trabajo en su nombre. Después de algunos meses, Juan recibió la buena noticia que su solicitud de permiso de trabajo había sido aprobada y que podía comenzar a trabajar legalmente en Canadá. Aunque debo decirles que mientras Juan esperaba noticias del gobierno de Canadá, en cierto momento él estaba perdiendo la fe y la ilusión de quedarse en este hermoso país. Pero gracias a que Juan hacía parte de un grupo de latinos que encontró por medio de William Romero Sin Fronteras, ellos lo animaron a no abandonar su sueño y seguir luchando con paciencia y perseverancia, ya que ellos se encontraban en la misma situación y con más experiencia en el proceso. Después de recibir la gran noticia, Juan estaba muy emocionado de haber obtenido un permiso de trabajo y tener la oportunidad de quedarse en Canadá mucho más tiempo. Él empezó a trabajar para la empresa y después de algunos meses su empleador lo ayudó a solicitar un permiso de residencia temporal que le permitió quedarse en Canadá por un periodo de tiempo más largo. La empresa decidió colaborarle a Juan con todo lo necesario para que él tenga éxito aquí en Canadá. La sencilla razón, Juan era un muchacho muy trabajador, muy disciplinado, respetuoso y con mucha ambición. Finalmente, Juan decidió solicitar la residencia permanente en Canadá y con la ayuda de un abogado de migración logró obtener el estatus de residente permanente en el país. Juan estaba muy agradecido por la oportunidad que le había dado Canadá y por la ayuda que recibió de su empleador y de un abogado de migración. Ahora, él está disfrutando de su vida en Canadá y trabajando duro para construir un futuro mejor para él y su familia.
Después de obtener el estatus de residente permanente, Juan decidió seguir trabajando para la misma empresa y establecerse en la ciudad donde había encontrado ese trabajo. Él se sentía muy agradecido con su empleador y estaba contento de haber encontrado un trabajo que le permitía utilizar sus habilidades y su experiencia. Aunque al inicio Juan no obtuvo necesariamente el trabajo de sus sueños, pero a medida que se fue adaptando a la vida laboral canadiense y tomando experiencia en la empresa, Juan vio una oportunidad de postularse internamente en la empresa al trabajo que él estaba buscando, al trabajo que él quería. Después de hacer una aplicación, Juan tuvo que pasar una nueva entrevista y hacer unas pruebas para finalmente obtener el trabajo de sus sueños. Juan decidió que era hora de mejorar su nivel de inglés y comenzar a aprender francés, ya que había oído que era importante para tener éxito en Canadá. Él se matriculó a un curso de inglés y francés, comenzó a trabajar duro para mejorar sus habilidades lingüísticas. Con el tiempo, Juan estaba haciendo nuevos amigos y estaba conectado con la comunidad hispana de la ciudad. Él se unió a un grupo de conversación en español y comenzó a asistir a eventos culturales y comunitarios. También se unió a un equipo de fútbol local y comenzó a jugar regularmente en el equipo. Claro que ahí lo apodaban Tronquiño. Juan se dio cuenta de que había encontrado un hogar en Canadá y estaba agradecido por las oportunidades que este país le estaba dando. O sea, todo le estaba saliendo de maravilla. Él estaba contento de haber tomado la decisión de buscar un trabajo en Canadá y de haber encontrado un empleador que lo había ayudado a obtener un permiso de trabajo y un estatus de residente permanente. ¡Wow! Con el tiempo, Juan decidió que quería establecer su propio negocio y comenzó a trabajar en un plan de negocios. Él se puso en contacto con un mentor empresarial y comenzó a desarrollar su idea de negocios. Con el tiempo, Juan logró establecer su propio negocio y comenzó a construir un futuro mejor para él y su familia en Canadá. ¡Wow, wow! En resumen, la historia de Juan es un ejemplo de cómo es posible obtener un trabajo en Canadá como extranjero y cambiar su estatus de turista a trabajador y luego a residente permanente. Juan se benefició de un empleador que estaba dispuesto a ayudarlo a obtener un permiso de trabajo y un estatus de residente permanente, gracias a su trabajo duro y dedicación. La historia de Juan es un recordatorio de que, aunque la búsqueda de trabajo en Canadá puede ser desafiante, también puede ofrecer grandes oportunidades y recompensas a los que nunca se rinden. ¿Oyeron bien? A los que nunca se rinden. A pesar de los desafíos que enfrentamos, también hay muchas cosas buenas en el mundo. Personas increíbles que hacen cosas maravillosas, avances científicos y tecnológicos que nos permiten resolver problemas y mejorar nuestras vidas, y una creciente conciencia sobre los problemas que enfrentamos como sociedad. Al mantener una perspectiva optimista y enfocarnos en lo positivo, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos a diario. Al trabajar juntos y mantener una actitud de colaboración y solidaridad, podemos crear un futuro mejor para todos. Aquí su servidor William Romero se despide diciéndoles: ¡vamos pa'lante! ¡Chao! ¡Cachao!